Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Me da un placer estar otra vez con ustedes nuevamente a través del canal de YouTube Iris en Conciencia Social. Gracias por activar la campanita. También quiero saludar a todos aquellos que nos están siguiendo por nuestras redes sociales, aquellos que nos ven por nuestra página de Facebook Live, en el video en vivo, en la página de Iris Aguirre, pero también en la página de Facebook de Iris en Conciencia Social nos puedes encontrar, te puedes conectar. Y bueno, aquellos que nos están escuchando desde cualquier parte donde te encuentras por nuestra página web, palabradepoderradio.com. Y obviamente los que nos están sintonizando por la radio Palabra de Poder Radio, la Palabra del Poder 93.5 FM, perdóname, ya me estaba equivocando. Y les mandamos muchísimos saludos. Pues déjenme comentarles que el día de hoy vamos a hablar de un tema poco hablado, pero muy importante. Y precisamente, bueno, primero quiero agradecer que nos acompaña, que está con nosotros en controles Gonzalo Hernández. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Iris, muy buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Es un placer volver a compartir micrófonos aquí contigo en Radio Palabra de Poder a través del 93.5 y también por las redes sociales. Muchas gracias por la invitación y bueno, hay que darle con todo. Aquí estamos listos. Así es, gracias. Y fíjense que el tema de hoy, muy padre, muy bonito, es precisamente sobre las 7 montañas de influencia de la sociedad. De seguro tú has escuchado que hay 7 puntos específicos en los que podemos influenciar a la sociedad y lo podemos hacer de una forma negativa o lo podemos hacer de una forma positiva. Pero es importante que tú, donde quiera que me escuches, te estés identificando en qué montaña de influencia estás moviéndote. ¿Cuál de estas 7 montañas de influencia estás tú habitando? Y que esta influencia que tú estás teniendo sea no para contaminación, sino para edificación. Ahora vamos a hablar acerca de cada una de las 7 montañas. No creo que alcancemos las 7 el día de hoy, Gonzalo. La verdad no creo. Pero mínimo vamos a querer llegar aunque sea a la mitad, porque todas son bien importantes. Y déjame comentarte, te las voy a nombrar las 7, pero vamos a empezar a describir una por una. Las 7 montañas de influencia de la sociedad. Si tú llegas a estar encima de una de estas 7 montañas, que sea, como lo hemos dicho, para edificación. La primera montaña es, pues, primeramente, la montaña de la comunicación. de la comunicación. Después tenemos lo que viene siendo la montaña de la familia. La educación. De la educación. Y entonces ahora sí la montaña de la familia. Ajá. Y luego la montaña de la religión. Después viene lo que es la montaña de las artes y la montaña del gobierno. Y por último, la de la ciencia, si no me equivoco. Ajá. Sí. Entonces, Entonces, perdón, adelante, continúa. adelante. Mira, este tema que vamos a desarrollar el día de hoy, al igual que tiene la misma importancia que cualquiera de los otros temas que se han desarrollado en este programa, es algo bien importante porque cada uno de esos puntos que se van a tocar, podemos después de esto entender cómo es que influencia a la sociedad. Y dependiendo de la montaña en la que tú te desempeñes, tú tienes la decisión de influir en la sociedad para bien o para mal. Y esa decisión en la forma en la que tú quieres, ya sea destruir o edificar, es tu propia decisión y bajo tu propia responsabilidad. Pero es algo bien importante y bien bonito porque nosotros tenemos que entender que el mundo está influenciado precisamente por todas estas cosas de las que nosotros vamos a los puntos que vamos a tocar. Y bueno, da hasta tristeza decirlo, que la verdad es que en muchos de los puntos, de la forma en la que se ha influenciado a la sociedad, ha sido de una forma muy negativa. Entonces, se trata de revertir eso para que todos, conforme al área donde cada uno se mueva, poder influir de buena forma para la sociedad, para que sea de edificación, de crecimiento y que todo sea para bien, porque pues realmente en el punto donde vemos que está el mundo, la sociedad, nuestra ciudad, nuestro estado, estamos en un estado bien crítico por tanta desintegración que hay en la sociedad y en todos los puntos, no nada más
No nada más en los valores, no nada más en la familia, no nada más en la comunicación, no nada más en la ciencia, no nada más en la religión. Es un tema en general, porque está descompuesta la sociedad completamente. Entonces, eso es precisamente lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Efectivamente, y tenemos que ver, analizar, comprender, estudiar que cada una de estas 7 montañas de influencia en la sociedad tienen un propósito y son muy poderosas. Entonces, tenemos que conocer cuál es ese propósito, hasta dónde alcanza cada montaña y con qué fin o de qué manera influencia. Entonces, vamos a identificar si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Algo bien importante que Gonzalo acaba de decir es que no es normal que esté la sociedad viviendo lo que está viviendo solo porque aquellos que están posicionados en algunas de las 7 esferas de influencia lo están haciendo mal. Y los resultados se están viendo en la sociedad, una sociedad enferma, una sociedad dividida, una sociedad quebrantada, una sociedad que, bueno, ya tiene un peso muy fuerte encima de ellos porque los que están precisamente liderando estas 7 montañas de influencia, pues no lo están haciendo de la mejor manera, pero por eso hoy te vamos a decir cuál es la mejor manera, cuál debería ser la forma en que deben ser las 7 montañas de influencia en la sociedad llevadas a cabo. Bueno, vamos a comenzar primero, Gonzalo, con lo que es la montaña de los medios de comunicación. ¿Por qué es tan importante y por qué se ha convertido los medios de comunicación en una de las esferas o de las montañas de influencia para la sociedad? Fíjate que al hablar acerca de los medios de comunicación, nosotros podríamos casi con certeza asegurar que es uno de los medios más fuertes en cuanto a la influencia que hay sobre la sociedad. Mira, los medios de comunicación forman esa parte muy esencial del conocimiento de la sociedad. Pero nosotros vemos con mucha tristeza que se están utilizando de una manera muy equivocada. Mira, por ejemplo, existen 3 tipos de medios. O sea, más bien en el medio digital, pues ya digamos que se desenvuelven varios, ¿verdad? Ajá. Como las redes sociales, el internet en general y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En los medios impresos, nosotros podemos ver, digamos, revistas, periódicos. Tú hablabas en días pasados, en uno de tus programas, lo mal que influencia la música a la sociedad, ¿sí? La música tiene mucho que ver con la formación de una persona, inclusive dice por ahí un dicho, tú eres lo que escuchas, ¿sí? Porque muchas veces a partir de ahí se va desarrollando la personalidad de la persona y te estás llenando de eso que después puede determinar tu personalidad. Mira, estamos en un punto donde tú lo comentabas, inclusive hasta los restaurantes, a veces cuando llegas, tienen pornomúsica. Música que influencia a la gente de una manera muy negativa, digamos al adulterio, a la pornografía, a los vicios, a la desintegración social, al narcotráfico, y es lo que se escucha, o sea, es lo que se oye en la actualidad. Así es. Entonces, por ejemplo, que trae consecuencias. Claro, en los medios impresos podemos encontrar infinidad de cosas que influencien para a la gente, ya sea de una manera positiva o de una manera negativa. Por ejemplo, hay libros muy buenos que uno puede empezar a leer para poder ir formando una digamos, involucrarte en la sociedad por medio de la cultura de una manera positiva, ¿verdad? Claro. Pero en cambio decides llenarte con pura, pues digamos con pura basura. Los periódicos, no digo que sean malos, pero los periódicos vienen influenciados muchas veces por amarillismo y por cosas terribles que luego influencian a la sociedad de una manera muy negativa. Mira, simplemente, los medios de comunicación han hablado últimamente, y lo podemos ver todos los que tengamos por ahí una página de Facebook, lo mal que se habla de nuestra ciudad en otros lugares. Uy, qué tremendo eso. Entonces, es algo bien triste, pero yo les podría decir, es cierto que en la actualidad Fresnillo ocupa uno de los puntos más críticos y más negativos en cuanto a ese tipo de cosas que luego se distribuyen, pero que no todas son verdad. O sea, yo podría decirle a la gente, los buenos somos más.
Fresnillo es una ciudad de gente buena, de gente trabajadora, de gente que ha sabido desarrollar esta ciudad conforme y en base a su trabajo, en base a su buena influencia, para crear una sociedad de gente humilde, que sabe hacer las cosas bien, que se levanta a trabajar. Y pues nosotros simplemente podemos decir que es una de las ciudades con más influencia en el mundo en cuanto a la producción de los minerales. Es algo muy bonito que nosotros debemos de difundir y dejar de sembrar ese miedo en la sociedad de que es que no vayas allá porque allá matan. Sí, no, mejor ven, métete a los museos del Ágora donde están el Museo de la Revolución, el arte, la pintura, el desarrollo de la minería en nuestra ciudad. Es algo muy bonito que pocos conocen. Es algo que se puede invertir de una manera positiva para que la gente se quite esa idea de que Fresnillo es una ciudad del terror. No es así. Okay. No, de hecho, cosas buenas también suceden. Claro. Y también tenemos que darlas a conocer. Y precisamente esta es una de la importancia al momento de que una persona se posiciona en una montaña de influencia, en este caso los medios de comunicación. ¿Cuál es el propósito de los medios de comunicación? Pues es más que nada informar. Pero los medios de comunicación cumplen o tienen esta característica de transformar la mentalidad del ser humano, aún hasta de transformar las culturas, por lo que se informa, por lo que se comunica, por lo que se exalta, por lo que se denigra, ¿no? Ahora, esto es maravilloso, esta montaña de la comunicación es maravillosa y pudiese lograr grandes resultados si la supiésemos usar desde la perspectiva correcta. Claro que sí. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación, la montaña de influencia de los medios, ha sido utilizada malamente pues para difamar, para denigrar, para asustar, para intimidar y para, ¿cómo se le puede decir? Pues como para abusar del poder que tienen los medios de comunicación. Y bueno, esto no va a traer nada saludable a la sociedad, al contrario, la sociedad va a ser víctima de aquellos influenciadores, de los malos influenciadores de los medios de comunicación. Nosotros, como medios de comunicación, tenemos el gran propósito y maravilloso propósito de anunciar las buenas nuevas, ¿no? De anunciar las cosas positivas que están pasando, de que cosas buenas también suceden y que ese es el logo que siempre hemos llevado en este programa, precisamente ¿por qué? Porque el hecho de abusar del morbo de la gente y de querer de alguna u otra manera ganar dinero, destruyendo la cultura, destruyendo la sociedad, destruyendo las familias, destruyendo las ciudades, destruyendo hasta la identidad. Porque tú lo estás comentando, hay canciones, hay música, hay libros que vienen a confundirte más, a destruir más tu identidad y a dividir más las familias, a dividir más la sociedad. Y por eso tenemos que ser bien astutos y tener darle ese grado de importancia que se merece la montaña de influencia. Estamos hablando de que es un punto magno donde si Dios nos permite estar, lo vamos a hacer con temor y con temblor. Sí. Que vamos a anunciar, ¿sabes? No sé si tú te has topado, Gonzalo, con este tipo de personas que siempre están como abusando de la sensibilidad de las personas. Siempre tienen que decir algo con morbo, siempre tienen que decir algo que los intimide, que los ponga nerviosos, que los ponga a temblar, que los haga considerar que hay demasiadas cosas terribles que pasan en el mundo, ¿no? Y tú dices, a ver, a este tipo de personas o medios de comunicación, yo no los quiero en mi mundo. Nosotros somos responsables de saber hasta dónde permitimos que esta información llegue a nuestros oídos o bloqueamos. Sí. Entonces, creo que ya estamos hartos y cansados como sociedad de aquellos medios de comunicación que no se diferencian de nada. Todos son iguales, ¿no? Todos anuncian las catástrofes, todos anuncian lo negativo, lo amarillista, las muertes, los suicidios, como si no hubiera nada bueno que anunciarse. Sí. Y es importante que nosotros exaltemos la montaña de los medios de comunicación, pues ¿para qué? Para sanar la sociedad, Claro. para sanar las culturas, para sanar las familias, para sanar el gobierno, para sanar tantas cosas que se pueden sanar si usamos bien cada montaña de influencia. Y fíjate, aquí queda muy claro de cómo es que con el paso del tiempo, conforme fueron cobrando fuerza los medios de comunicación, se ha ido descomponiendo más la sociedad. Y es algo muy triste porque nosotros vemos que conforme van pasando las generaciones, la sociedad se va descomponiendo más. El mundo cada día va más en decadencia, cada vez se pierden más los valores, cada vez hay menos temor de hacer daño al prójimo y esas son cosas que
que tienen mucho que ver precisamente por esto, por esta parte que nosotros hablamos, por esta montaña de influencia que es los medios de comunicación. Y como decías tú, no todo es malo. Este medio de comunicación es una forma de demostrarle a la sociedad que está revirtiendo todo aquello malo que se habla en otros medios, porque si nosotros escuchamos las radios seculares, en cualquiera, no te voy a mencionar una en específico, pero en todas las que tú quieras escuchar, hay pocas que con lo que programan edifican el corazón de la gente. Más bien, solo están actuando con una influencia muy triste para destrucción de la sociedad, por todo lo que programan, por todo lo que, bueno, porque aquel artista ya es muy popular y está dispuesto a pagar la promoción de su música por medio de nuestra radio. Bueno, entonces eso lo vamos a difundir porque eso es lo que nos deja dinero, sin importar el daño que nosotros le estamos haciendo a la sociedad, ¿sí? Entonces, eso es precisamente uno de los puntos de los que tú hablabas. ¿De qué manera vas a utilizar esa parte de la influencia que tú tienes para poder edificar a otros? Porque el mundo, la sociedad, se van descomponiendo cada día más y los medios de comunicación son un punto bien importante en lo que nosotros nos podemos dar cuenta. Cualquier niño, niña, por muy pequeño que sea, tiene acceso ya a los medios de comunicación y pues podríamos llamarlo de esta manera, tanta porquería que se publica en las redes sociales, y muchas veces los padres no tenemos cuidado de lo que nuestros hijos están viendo. Eso va de alguna manera influenciando en su formación y va influenciando de una forma muy negativa para su desarrollo como persona. Así es, qué importante, Gonzalo, que seamos conscientes, ¿no?, de cuáles son estas 7 esferas de influencia, cuál es el propósito de cada una de ellas y que tengamos el concepto correcto de este propósito, Sí, así para es. después de ahí avanzar desde el punto correcto hacia lo positivo o hacia lo negativo, que lo importante es que lo hagamos desde el punto positivo. Qué maravilloso sería si la montaña o la esfera de influencia, que es los medios de comunicación, hicieran su papel como debe de ser. Imagínate cuánto poder de influencia no tienen y qué maravilloso sería que transformaran todo lo que tienen a su alcance. Bueno, pues esta fue la montaña de los medios de comunicación, la esfera de influencia de los medios de comunicación. Así es. Sí, porque pues nada más para concluir sobre esto, son una de los puntos más importantes que influencian en la vida de la gente para el cambio de las culturas. Las culturas han ido cambiando mucho. Precisamente eso, a raíz de cómo se ha ido esparciendo los medios de comunicación, han ido influenciando mucho, han ido cambiando mucho las culturas en el mundo, y es triste decirlo, no han ido cambiando para bien, ¿eh? Cada vez se descomponen más. Así es. Así es. Entonces, para concluir acerca de lo que es los medios de comunicación, que si nosotros le buscamos y le rascamos a esta, o sea, todas tienen mucha profundidad en la que nosotros podríamos hablar de muchísimas cosas y podremos desarrollar temas más a profundidad. Pero el tiempo luego no nos alcanza. Así es. Híjole, creo que nos pudiéramos aventar un programa solo por cada montaña de influencia. Sí, yo creo que sí. Sería maravilloso, pero bueno, ahorita vamos a dar algo en general. ¿Cuál es la siguiente montaña de influencia, Gonzalo? La siguiente montaña de influencia es la educación, ¿sí? Entonces, basado en la educación, mira, te voy a poner un ejemplo. La educación es otra de las montañas de influencia que tienen mucha fuerza ante la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Los Estados Unidos fue un pueblo que nació cristiano. Los Estados Unidos, ellos, pues bueno, vinieron por parte de una comunidad que viene de Inglaterra y luego se acentúan y empiezan a formar una nación y empiezan a crecer. Y ellos traían la influencia del cristianismo, del cristianismo primitivo, del verdadero cristianismo. Y se establecen ahí. Y empiezan a crecer así como nación, empiezan a recibir mucha bendición, empiezan a creer con muchos principios morales bien claros y bien definidos, porque ellos se basaban en los principios y mandamientos bíblicos. Entonces, A ver, déjame, hay algo bien importante. Bueno, a diferencia que en México, obviamente venimos de una cultura española que venía de un paganismo, ¿no? Claro. De un catolicismo que tiene revueltas, muchas creencias de muchos países, ¿no? Babilónicas, egipcias y mil cosas. Ahora, tú dices, Estados Unidos es conquistado, se establece
unas colonias que vienen de inglesas y que se crea una nación por medio de unos principios bíblicos muy fuertes. No fue así en México. Y sin embargo, en aquellos tiempos, Gonzalo, la educación, porque estás hablando del tema de la educación, en las escuelas se le enseñaba a los niños de Dios. Claro. Se les enseñaba acerca de los principios bíblicos, cómo respetar al prójimo, tantas cosas que ahora, bueno, no me quiero adelantar, pero solamente quería hacer este comentario con lo que tú estabas comentando. Sí, pero exactamente ese es el punto, porque de ahí nacen, empiezan a educar a los hijos sin dejar de lado el conocimiento de la ciencia, de la cultura, de todas las ramas de la ciencia. Ellos le dan prioridad a lo que es el conocimiento de la Biblia, ¿verdad? De los principios bíblicos. Y en base a eso se va formando una nación fuerte, muy poderosa, con valores, con principios, que la llegan a ser la potencia mundial. Es bien triste lo que está pasando en Estados Unidos, porque fue una nación que nació cristiana, pero que poco a poco, con el paso del tiempo y con la influencia de los medios de comunicación, volvemos a lo mismo, ha ido perdiendo su esencia, fíjate. Y nosotros lo que podemos ver en la actualidad es que Estados Unidos ya perdió la esencia del pueblo que era, ¿sí? Ya no es la potencia que Estados Unidos era. Era la patrulla mundial, ya perdió también esa autoridad, ¿sí? Entonces, a ese punto, Dios lo exaltó y lo elevó como la nación más poderosa del mundo, y también por haber abandonado los principios y fundamentos que ellos los llevaron a ser esa gran nación que hasta ahora sigue siendo, pero es muy triste verlo de esta manera, pero conforme se muestran las cosas en el mundo cada día, es eminente que Estados Unidos ya no va a ocupar el lugar que por mucho tiempo ha ocupado como influencia en el mundo, ¿sí? Así es, Dios, como tú lo has dicho, Dios siempre exalta a quien trata de hacer las cosas conforme a lo que Él ordena, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que sí se ha venido desplazando muchísimo lo que viene siendo la verdadera educación que vale la pena dentro de la, pues sí, dentro de la esfera de la educación. Porque si en aquellos tiempos había más decencia, era porque la educación enseñaba y enseñaba bien. Sí. Había más decencia porque tenían temor de Dios y desde los directores dejaban un legado hacia los estudiantes, un legado de honor, un legado de temor de Dios, un legado de que, oye, existe un Dios creador del cielo y de la tierra y que todos somos creación de Él y Él se merece toda la honra. Ahora se ha llegado al humanismo, el humanismo más bien ha llegado a las esferas de la educación, donde soberbiamente el humanismo dice, no, yo no necesito un Dios, yo soy un Dios. Y todo gira a mí alrededor. Antes todo giraba alrededor de Dios y le rendíamos culto a Dios y obedecíamos a Dios con temor y con temblor. Ahora ya no. Ahora el humanismo ha dicho, no, yo no necesito un Dios. Es más, hasta hacen ver ridícula a la persona que cree en Dios, ¿no? Así es. Como si fuera un tonto, como si fuera un ignorante, como si no se da cuenta que el ser persona es mucho más grande que el adorar a un Dios. Sí. Entonces, es bien importante que reconozcamos e identifiquemos inteligentemente quiénes son estas personas que se han encargado de llegar y tocar el área, la montaña de influencia de la educación, como lo ha sido Carlos Marx, ¿no? Que ahorita los universitarios, abogados y masones, cómo exaltan a Carlos Marx como si fuera un súper mega inteligente hombre, quien simplemente ha venido a traer teorías humanistas que se han quedado en teorías. Teorías no significa que sean un hecho verídico, contundente y comprobado. No, teoría es, ¿cómo te lo puedo decir? Teoría es solamente una idea, una opinión, un cuento, una metáfora, pero no significa que esté científicamente comprobado, ¿no? Y este humanismo se ha venido a infiltrar tanto en la esfera de la educación, como es precisamente que el Big Bang, que el hombre proviene del mono, y tantas ideas teóricas que no están comprobadas científicamente, pero que ahora los niños de las primarias ya los estudian en sus y las toman escuelas como una certeza, ¿sí? Como algo claro, con lo que pueden hablar con mucha libertad acerca de algo, y fíjate, es bien peligroso hablar acerca de algo que no se conoce. Y ¿sí? Darlo por hecho, como si así fuera. Exacto. Como si... Y mira, por ejemplo, Dice un chiste. Volvemos a lo mismo. A ver, ¿qué es lo que dice? Y en la escuela le dijeron a sus alumnos, el ser humano
proviene del mono y el mono se enojó. Y hay otra que dice, oye mamá, pues mi maestra dice que todos provenimos del mono. Y luego dice, pues nosotros provenimos de Dios, mijo, cada quien habla de su descendencia. Exacto. Imagínate. Sí, entonces, mira, volvemos a lo mismo. Estados Unidos ha ido perdiendo su esencia y pues la verdad es bien triste decirlo, ¿verdad? Latinoamérica y México no son la excepción y se ve todavía con mucho más decadencia. Porque aquí, en la educación, los gobiernos han sido los que han tenido la mayor influencia en cuanto a la educación de la gente. Dice la Biblia, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El temor de Dios no se refiere exactamente a que tú tengas que obedecer a Dios por el temor de irte al infierno o por el temor de que Él te tenga pisoteado, que te tenga humillado con el pie sobre el cuello, estrangulándote. No tiene nada que ver con eso. El ejemplo que nosotros podemos utilizar, y es una analogía muy pobre, pero a la vez sirve un poco para poder hablar sobre el ejemplo. Cuando un padre va pasando por la calle y de pronto él le gusta algo que se lo puede llevar como un regalo a su hijo. Toma, hijo, mira, te traje, independientemente de que el hijo lo merezca o no lo merezca, él decidió hacerlo por amor, ¿verdad? Y va y se lo lleva y entonces, a partir de ahí, crea una conciencia dentro del muchacho, de la muchacha que dice, híjole, mi papá es bien buena onda y yo tan malcriado que soy a veces. Entonces, como respuesta y como consecuencia de ese acto de amor que está realizando tu padre contigo, tú decides esforzarte cada día por obedecerlo, por amarlo, no porque él te lo esté exigiendo ni pretenda pisotearte con eso, sino es una consecuencia del amor que se te está dando, ¿sí? Entonces, al mundo lo han adoctrinado y conforme van pasando los años se descompone más porque lo están adoctrinando con el intelecto, pero no con el corazón, ¿sí? Así es. Entonces, digamos que hablar de Dios con el intelecto todo mundo lo puede hacer. Si tú sales allá afuera y tú haces una encuesta acerca de lo que cada quien piensa sobre los principios de Dios, todos te van a decir creer en Dios. No, es que yo creo en Dios, y yo sí creo en Dios, y yo obedezco a Dios, yo conozco a Dios. ¿A cuál Dios es el que conoces? Claro. Sí, entonces, el Dios de la Biblia, Satanás cree en Dios. exactamente, también él cree. Y dice la Biblia que ellos conocen las Escrituras y los demonios tiemblan. Solamente con conocer eso. Entonces, si tú sales, haces la encuesta, todos te van a decir que creen en Dios y que conocen a Dios. Pero ¿de qué manera crees? ¿Crees con el intelecto? ¿Crees con el corazón? Romanos 10:9 es muy claro. Si tú lo hablas desde el fondo de tu corazón, con un deseo de que tu vida tenga una transformación y un cambio para agradar a tu Creador, entonces algo pasa. Pero si lo haces de labios para afuera, no tiene, así te puedan guiar 1,000 pastores, 10,000 personas en una oración de fe que tú estás desarrollando, mientras salga nada más de aquí, pero no de acá, no te va a servir de nada. Así es. ¿Sí? Eso Entonces, es muy importante. otra cosa, los maestros han dejado de enseñar principios muy importantes, han dejado de motivar a los alumnos con cosas que realmente llenen su corazón, porque les están llenando el cerebro, pero los están dejando de lado la parte más esencial del ser humano. ¿Sí? Entonces, aquí hace falta que al propósito de los estudiantes le vayan pues añadiendo la verdad sobre los principios de una familia, los valores y todas esas cosas que tienen que ver con la formación de un estudiante. Fíjate, esto de los maestros, es increíble cómo antes los maestros eran altamente respetados. ¿Sí? Tenían un puesto de honor extraordinario. Tal vez tenían más influencia que los padres, ¿eh? Sí, porque sabían los padres que, y fíjate. Que ser maestro no era cualquier cosa. Claro, y se llegó a escuchar ese dicho, ¿eso es lo que te enseñan en la escuela? Sí. Y después mi maestra me decía, no, es que aquí vienes a aprender, yo no te voy a educar. Tus padres son los que te van a educar. Yo nada más te enseño a leer y a escribir, a hacer el conocimiento, sí. Pero no pongas en mí la carga de que de mí dependa tu educación. Y es muy cierto, pero fíjate, a ese punto exaltaban a los maestros de hablar. ¿Eso es lo que te enseñan en la escuela? Estaban poniendo en manos de los maestros la educación de la sociedad.
Fíjate. Así es, y bueno, ahora está tan permitido que el alumno le falte el respeto a los mayores, ¿no? Que el Sí, alumno le falte el respeto a los maestros. Y es porque están fallando aquellos que tienen en sus manos la esfera o la montaña de influencia de la educación. así Ni es. más que nada, Gonzalo, déjame decirte la noticia del día de hoy y déjenme leerla aquí al público. Precisamente tiene que ver mucho con esto. Y es precisamente lo siguiente, imagínate. Este jueves 25 de noviembre se pretende aprobar en la Cámara de Diputados en México la mal llamada Ley de Igualdad Sustantiva y Género. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esta Ley de Igualdad Sustantiva y Género no es más que nada que un paquete de 48 leyes constitucionales, es una reforma, que bajo el pretexto de no discriminación atentan a los principios de libertad de expresión y religiosa establecidos en el artículo 6 de nuestra Carta Magna. Tan solo con el término de educación sexual íntegra arrancarán la inocencia de nuestros niños y otras reformas que vulneran la vida, la familia y las libertades fundamentales en nuestro país. Fíjate. Imagínate. Fíjate qué fuerte. Y no, nos queda muy claro la forma en la que vemos nosotros cómo influencian los medios de comunicación. Y la educación es un punto muy importante, lo acabas de leer tú. Eso se está difundiendo por parte de un medio de comunicación, que muchos, si no estuviéramos en esta época, tal vez ni se enterarían. Y ellos no estarían dispuestos a participar de tantas leyes absurdas que se promueven cada día y no participarían de eso. Pero luego, como los influencian por parte de un medio, y también luego se vuelven parte de ese movimiento y muchos ni saben de qué se trata. Pero, ¿a dónde va todo esto? Que le van a quitar a los padres la autoridad sobre los hijos y que el Estado te los va a educar y que tú no tienes ninguna autoridad sobre tus hijos porque el Estado es quien los mantiene y cosas de ese tipo. Fíjate, bien triste. Dice la Biblia que cuando el pueblo es impío, el Señor pone gobernantes impíos. Fíjate, qué triste es eso, ¿no? ¿Qué es impío, Gonzalo? Impío, Para los que no conozcan el término. no, sin piedad, ¿sí? Pues digamos que sin valores, sin principios, sin cosas positivas que mostrarle a su gente, a su pueblo, a su nación, sino lo pobre que le da su cerebro para intentar medio guiar a un pueblo que está totalmente caído. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. Este es un término que se utiliza mucho, la gente de las comunidades lo podrá entender de una forma muy clara. Hay una enfermedad en las vacas que se llama, que le dicen que la vaca emperrada. Esa enfermedad consiste en que desde el momento en que la vaca siente ese mal, se echa por completo, no se levanta para nada y no hay poder humano que la levante. Puede morir ahí estando echada y no, ni siquiera come, no, nada, no tiene ninguna reacción. Entonces, es bien triste ver cómo está el mundo en este punto, porque una vaca emperrada un hombre solo no la puede levantar. Sí. De la misma forma está nuestro país, nuestra nación, nuestras ciudades y el gobierno en general, a nivel mundial, va en esa decadencia que poco a poco se va volviendo una vaca emperrada y un solo hombre la quiere levantar, ¿sí? Pero Entonces, fíjate, Gonzalo, que es verdad que esto está viniendo en decadencia porque las personas que están encargadas de estas montañas de influencia, por ejemplo, la persona que está encargada de la montaña de los medios de comunicación, la persona o las personas o las compañías que están encargadas de una montaña de influencia como lo es la educación, pues son personas a las que no les resplandece la luz del evangelio, claro, que viven en tinieblas, actúan en tinieblas y sus tinieblas cubren a toda la montaña de influencia que ellos están gobernando en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que es por eso que los hijos de Dios, los que sí tienen temor de Dios, los que tienen un compromiso con Jesucristo, se levanten y tomen posesión de esas montañas. ¿Para qué? Para que en esas montañas resplandezca la luz, así es. resplandezca la lógica, la inteligencia, porque es impresionante que tenemos líderes que ni por lógica, Gonzalo, que ni por lógica humana actúan. ¿Por qué? Porque les es entenebrecido su entendimiento, dicen Así las es. Escrituras. Y fíjate que aquí hay algo bien importante. Hablando en relación a los maestros, los maestros muchas veces actúan de una forma muy bien intencionada porque ellos están enseñando lo que tiene que ver con la formación académica de la sociedad,
Pero lo peor y lo triste es que ya están obligando los gobiernos a los maestros a ir más allá, y lo están haciendo muchos hasta en contra de su voluntad. Entonces, otros lo hacen pues por desconocimiento, por ignorancia, y pues no les queda de otra, ¿verdad? Porque pues ellos lo que quieren es salvar su salario. Pero es algo bien triste porque están influenciando a los maestros de esta manera, y ahí ya son dos fuerzas muy importantes, que estamos hablando de gobierno y de maestros, que son, digamos, una parte muy fundamental en la sociedad. Aquí en este punto el gobierno es el que tiene la mayor influencia sobre la sociedad. Y te imaginas, si nuestros líderes, nuestros gobernantes, que son los que tienen la mayor influencia sobre la sociedad, están promoviendo eso que acabas de leer, ¿qué nos queda? O sea, ¿a dónde va la sociedad? Pero fíjate, Gonzalo, tú has dicho, el gobierno ha atado de manos a los maestros. Ahora les prohíben educar, ¿no? Ahora les prohíben defenderse, ahora les prohíben corregir al alumno. Pero ha atado de manos no solo a los maestros, a los doctores. Claro, también. Y están con esta ley queriendo atar de manos a los sacerdotes, a los religiosos, a los pastores, a los líderes espirituales del pueblo. O sea, están tratando de atar de manos a los demás montañas de influencia, para ejercer un solo rumbo, que es el progresismo, como bien lo ha dictado el partido de Morena, ¿no? Que es un partido progresista, que primero ata a la sociedad para imponer, porque esa es una imposición, donde los ciudadanos ni siquiera estamos de acuerdo, ni se nos pregunta ni se nos consulta, solamente llegan, se imponen con un progresismo que más bien es retrógrada, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren sacar a Dios de las escuelas, quieren sacar a Dios de la salud, quieren sacar a Dios del gobierno, quieren sacar a Dios de las familias, y lo único que vemos es más violencia, más crimen, más inseguridad, pero para ellos eso es progresar, para ellos eso es progresismo. Así es. Pero bueno, estamos en la esfera de la educación. De la educación. Y No, perdón, adelante. y cómo tantos hombres han venido a influir en esta área de la educación, y no para bien, como lo hemos visto con aquellos promotores de ciertas teorías que lo único que hacen es alejar a Dios de la sociedad, es alejar a Dios del corazón de los hombres, es alejar a Dios de las conciencias, y por lo tanto creando una sociedad hueca, creando una sociedad vacía, con estragos terribles que se están viviendo hasta el día de hoy, porque algo se sembró y algo se está cosechando. Así es. Y fíjate, bueno, aquí en estos puntos que nosotros estamos tocando, conforme a la esfera donde cada uno se mueva, es un llamado de atención, porque tenemos que crear conciencia sobre eso. Los gobiernos, que vean cuál es el punto en el que ellos están influenciando más a la sociedad, que es un punto del más importante que se puede decir. Y si tú estás actuando de una mala manera en contra de tu pueblo, la estás regando de una forma muy fea, porque la misma historia, la nación y Dios te lo van a reclamar. Entonces, hay una frase muy bonita de Martin Luther King que dice que una nación se sentencia a sí mismo cuando sus gobernantes legalizan lo malo y prohíben lo bueno, y cuando su iglesia cobardemente calla. Fíjate, es una frase que, híjole, tiene un peso, que todos aquellos que la escuchan y saben que no están haciendo las cosas de manera correcta, yo creo que les están chillando las orejas, porque dice, ay caray, es que esto es algo cierto, porque ¿cómo es posible? O sea, yo tal vez soy muy listo intelectualmente, tal vez tengo un doctorado en ciencias, una licenciatura, y tal vez mi puesto académico es muy alto, pero ¿de qué me sirve todo eso? Si al final de cuentas todo ese conocimiento me está sirviendo solamente para perder a mi pueblo. Estoy siendo la parte más importante como influencia para una sociedad que ya está cansada, que quiere levantarse, que ya el yugo ya le llegó al cuello. Sí, creo que la sociedad está cansada de líderes inconscientes, Sí. ¿no? Que no conocen el potencial que tienen para transformar la sociedad, y que pues simplemente no coadyuvan, simplemente pues no hay entendimiento en esta área. Pero bueno, es bien importante que conozcamos cuál es el propósito de cada montaña de influencia de la sociedad, como en Así este es. caso, pues la educación, que es primordial, ¿no? Educar, el traer buenos consejos a las nuevas generaciones, y de alguna manera pues afirmarlos, reafirmarlos, ¿en qué? En su identidad, en su propósito, en lo bueno que es Dios y los propósitos que Dios tiene para ellos y para todo aquel que le busca. Y bueno, entonces, esta fue el área de influencia de la educación. De la educación. Y fíjate,
conforme a cómo se van dando las cosas y de la manera en la que se va manejando digamos, la sociedad, de la forma en la que los gobiernos la van llevando, que ellos creen dentro de su desconocimiento que la van llevando bien. Pero con todas esas leyes que cada día se promueven luego ya cuando Luego se aplican, aprueban. exactamente, cuando se aprueban, ahí es donde viene la sentencia de la que habla Martin Luther King. Y no solamente Martin Luther King, es un pensamiento que nació conforme a sus principios bíblicos de Martin Luther King. Ahora, con todas esas leyes que se promueven cada día, ¿qué pasó aquí y qué se está pasando aquí? Que se está perdiendo la falta de valores, se está perdiendo la falta de moralidad, que es lo que son dos de los puntos más importantes por la cual una sociedad camina. Y desde ese momento, la decadencia del ser humano, de un pueblo, de una sociedad, no tiene más a dónde ir. Por muy inteligentes que sean sus gobernantes y por mucha influencia que tengan para su pueblo, pues de ti depende cuál es la huella que quieres dejar y cómo se hable de ti en un futuro. Si quieres que la gente te honre por algo que hiciste bien, que fue algo para edificación de la sociedad, del pueblo al que tú dirigiste, o de plano tu nombre no quiera ni ser mencionado por una mancha muy negra que dejaste en ese andar por ahí. ¿Tú crees que la avaricia ha venido a suplantar el honor? ¿En qué sentido? En el que ahora se ejerce una influencia, ya sea en el gobierno, en los medios de comunicación, en la montaña de la educación, por dinero y no por honor. O sea, el hecho es que digamos, bueno, nosotros estamos trabajando, aunque no nos paguen, pero estamos trabajando, ¿por qué? Porque queremos dejar un legado positivo y de avance a la sociedad que traiga edificación. Y nuestro honor está de por medio. A que digamos, bueno, a mí me tocó estar en cierta montaña de influencia, pero a mí lo que me importa es el dinero. Y como me importa el dinero, pues me dan sobornos por abajo del agua. Sí, claro. Y como cualquier medio de comunicación, ¿no? que en realidad es corrupto y que viene y pide sobornos, como hay gobernantes que también piden sobornos, bueno, que depende de qué área de influencia te estés moviendo y que digas, bueno, a mí en realidad no me importa el honor, a mí me importa el dinero. ¿Crees que ha venido a suplantar la ambición al honor? Totalmente, totalmente, porque ya de la forma en la que se manejan los gobiernos, pues es bien triste decirlo, pero esa es la realidad. Pura impunidad, pura corrupción, y es de la manera en la que se mueve. Y es bien triste decirlo, pero México es uno de los países más impunes y más corruptos del mundo. Tristemente. Es muy triste Que la ONU ha pedido que México disminuya sus niveles de corrupción y de impunidad. Claro, que han así alcanzado es. hasta el 99% en Sí. el 2017. Entonces te imaginas, es algo muy triste Y que todos gritamos ¡Viva México!, ¿no? Así es, y fíjate, dice, la Biblia lo dice, el principio de todos los males es la ambición al dinero. Eso es lo que mueve al mundo, eso es lo que está moviendo el corazón de la gente, eso es lo que mueve el corazón de los gobernantes. No hay una lealtad, porque bien lo dice un dicho, y por ahí un pastor lo mencionaba en días pasados, dice, cuando a ti te pagan por algo que realizas, pues es justo, ¿no? Te están pagando por algo que tú estás realizando, pero cuando te pagan por algo que no estás realizando, eso es gracia, ¿no? ¿Y quién lo haría? ¿Sí? Entonces, la avaricia y la ambición al dinero es lo que ha llenado el corazón de la sociedad, de los gobernantes principalmente, y que de ahí se desprende toda la descomposición que se ha venido dando como una bola de nieve. Imagínate. Desde las más altas esferas de gobierno hasta las más pequeñas, simplemente se solicita un apoyo para cierta obra en tal parte, se entrega, la federación baja los recursos al 100%, ¿y qué pasa? Que conforme va pasando de mano en mano, te llegó el 10%, y ¿sabes qué? ¿Qué te queda al último? Pues bueno, le metemos, si le íbamos a meter 3, 4 bultos de cemento, pues le metemos uno, y porque también ahí incluye mi parte, y pues ya como quede, ¿verdad? Y al final, aunque la obra quede inconclusa, pero yo voy a hacer lo que se pueda con lo que me dieron. Ese es bien triste, pero ese es el punto, y así es. ¿Sí? Qué mejor sería que tuviéramos la mentalidad de que, bueno, soy gobernante porque el pueblo reconoció mi honor. Sí. Y como una persona honorable, me han posicionado en un puesto digno y tengo que corresponder. Qué diferente sería Claro. que nuestros líderes estuvieran ahí por su honorabilidad
por su grandeza, pero sin embargo soy gobernante porque pues me las ingenié para comprar votos, me las ingenié para destruir a mi contrincante, me las ingenié porque el día de las elecciones hubo mucha gente vendiendo y comprando su voto ¿sabes? Es como, fíjate, yo he escuchado muchas veces que algunas personas dicen, no, es que Dios pone y quita reyes, ¿sí, no? Y que Dios puso a este gobernante. No, espérate, Dios pone y quita reyes, pero no a todos. Dios no pone a todos los reyes. Dios no pone a todos los gobernantes. En el libro de Jueces vemos que unos se posicionaron, como con triquiñuelas. Se posicionaron, pero Dios no los posicionó. Entonces no es cierto de que, ay, es que Dios pone y quita. Espérate, no se refiere a todos los reyes, no se refiere a todos los gobernantes. ¿Qué le pasó a este gobernante que se posicionó por sí solo? Fracasó y está escrito en las Escrituras. Le vino un fracaso y una vergüenza tan terrible ante el pueblo que fue muerto por mano de una mujer, ¿no? Se quiso quemar a todos los que estaban en una torre, y dice que una mujer dejó caer una piedra que le quebró la cabeza. Entonces era bien vergonzoso en ese tiempo. Pero ¿quién? Aquel gobernante que Dios no lo puso. Él se las ingenió con sus trampas, con sus triquiñuelas para autoposicionarse como gobernante. Entonces, tristemente, los que se autoposicionan en puestos de gobierno, pues van a terminar mal. No van a tener éxito. Así es. Y de Dios nadie se burla. No, claro que no. Y bueno. Ante la sociedad podrás inclusive argumentar todo lo que tú quieras, intentando justificar tus malas acciones, que a toda vista se puede ver. Pero la justicia del mundo es corruptible. La justicia de Dios nadie la va a pasar por alto. Nadie. Entonces va a llegar el punto y el tiempo en que tendremos que estar ante ese tribunal, y allí el que ahora es tu abogado, en ese punto será tu juez. Así es de que aguas con eso. Tremendo. ¿Sí? Entonces, ahora tocando el punto de la montaña de la familia. Oye, Gonzalo, se nos ha terminado el tiempo. ¿Sí? Pues increíble. Llevamos 2 apenas. Llevamos 2. Creí que íbamos a llegar aunque sea a la mitad. Lo dejamos hacemos segundo tema de este. Sí, claro, porque, pues bueno, ya te imaginarás, son 7 los puntos que se tienen que tocar. Son bien importantes. Todos con una importancia tremenda, porque si hablando solamente de 2, estamos, pues tocando fibras muy profundas y llevándolo, digamos, hasta este punto donde no nos alcanzó el tiempo, pues ya hablando sobre todos, pues no, realmente necesitamos mucho tiempo. Sí. Entonces, ¿qué les parece si lo dejamos para una próxima emisión, Gonzalo? Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, al día de hoy concluimos, el tiempo ya lo tenemos encima. Les agradecemos muchísimo que nos hayan sintonizado por el 93.5 FM Radio Palabra de Poder, y te esperamos el día de mañana con la segunda parte de lo que son las montañas de influencia de la sociedad, que son bien importantes que tú las conozcas, que te identifiques en cuál de estas 7 montañas tú estás teniendo un propósito, y que este propósito sea benéfico, que te caracterice, que te distinga de todos los demás. Bueno, pues nos despedimos. Gracias a todos los que nos están sintonizando por nuestras redes sociales, por los que nos están viendo por nuestro video en vivo en YouTube, y aquellos que nos ven por Facebook y la página de internet palabradepoderradio.com. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Gonzalo. Gracias, Iris, y no se despeguen de Radio Palabra de Poder, porque la próxima montaña de la influencia es la familia, parte de lo más importante de los puntos que se van a tocar aquí. Tremendo. Entonces, pues bueno, para que cada quien vaya haciendo conciencia de, a ver, de qué manera quiero yo influenciar ese punto donde yo puedo dejar una buena huella, y qué es lo que se va a hablar de mí después de que yo parta de aquí. Sí, va a haber de alguna manera buenos comentarios positivos, o van a decir qué bueno que ya se murió, ¿verdad? Entonces, vale, pues falta la montaña de influencia de la familia, falta el de las artes, falta el de la ciencia, falta el del gobierno y el de la religión. Ajá. Sí, 5 más los 2 de hoy. Vale, pues te vemos mañana, si Dios quiere. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente tarde. Dios los bendiga, hasta luego, muchas gracias.